Asunción. En 90 minutos compartiremos toda la profecía bíblica para estar apercibidos de estos tiempos y los venideros. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Con la conducción de Eliseo Díaz y co-conducción de Anita Lobos, aquí en 101.5 Radio Nova. La voz universal. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Muy buenos días, bienvenidos a la quinta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77 o por Instagram FM Nova Dolores. También estamos en la fanpage Radio Nova 101.5 y siendo también retransmitido por FM Romántica 90.9 allí en Las Piedras, partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y siempre saludamos allí a Luis Osta, que siempre está prendido con la programación de la radio. Y aquí estamos bajo la dirección técnica de Lautaro Morán y con la co-conducción de Avita Lobo. Muy buenos días, Avita, ¿cómo anda usted? Muy buenos días, audiencia. Bendecido para cada uno de ustedes, que tengan un día bendecido. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Para todos los papás, ¿sí? Que tengan un día realmente lleno de bendiciones, de amor, de respeto, de comprensión, ¿sí? Y estar en la familia unida en un tiempo complicado, pero la familia se tiene que acorazar sobre las alas de Cristo, bajo las alas de Cristo, para poder caminar en este tiempo. Yo saludo aquí, así, al director de la radio, a Johnny, por el Día del Papá, a Freddy, por el Día del Papá también a mi yerno, José Giraudo, ¿sí? Que hoy vamos a ir a almorzar a su casa. Así que le doy toda la gloria a mi Señor por estar, por poder llegar y prepararnos para estos tiempos, ¿no? Estar apercibidos, ¿sí? Dice orar y velar en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Para estar apercibido para estas cosas, que sabiendo que si estamos ahí como las vírgenes sensatas, estar preparado con el aceite, con esa unción llena del Espíritu de Dios para estas cosas. Así que le doy toda la gloria a mi Señor por estar, saludo a Lauta, ¿sí? Y a toda la audiencia, ¿no? Y a toda la audiencia, y también allí en la ciudad de Castelli. Ayer hemos tenido una jornada con todos los pastores, así que yo le doy toda la gloria a mi Señor. Saludo a la pastora María, y en ella a todos los pastores que estuvieron allí, y también a todos los hermanos de la congregación de allí, de Casa de Oración de la ciudad de Castelli. Amén. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder y de gloria en cada uno de nosotros, Señor, que llevamos tu mensaje, Señor, y todos aquellos que abren sus oídos para escuchar
Como bien dice tu palabra, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oh Señor amado, porque la iglesia es cada uno de aquellos que invocan tu nombre, Señor, aún en el medio del desierto o en el medio de la inmensidad del mar. Te claman y tú estás ahí, Señor. Oh glorioso y soberano, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Gracias por tu paciencia para con nuestras vidas. Síguenos llenando del fuego de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, oh, para infundir en nuestra vida ese aliento de vida, Señor, que llevamos, oh, delante. Oh, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que haces por nuestras vidas, Señor. Y pon tu mano, Señor, de sanidad en cada uno de aquellos que necesitan, Señor, sanidad, tanto física como espiritual. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, te pedimos estas cosas, soberano y eterno. Abba Kadosh y Abba Baruj Hu. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, glorioso. Gracias, bendito. Gracias por tu paz. Gracias por tu ministración. Gracias, glorioso, porque sabemos que tú haces conforme. Señor, nosotros te pedimos con fe. Pedid y pedid con fe. Así dice tu palabra, Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Y así emprendemos el programa número 11 de esta quinta temporada de La Voz en el Desierto. Seguimos con la segunda parte y no íbamos a hacer una segunda parte, pero fue necesario hacer una segunda parte de Conflicto Estelar, ¿no? Parte 2. Porque, mira, si bien hicimos la parte 1, faltaba la parte 2. Faltaba la parte 2 para terminar, para que todo quede bien encastrado Bien, en la palabra claro, del Señor. bien cuadrado, ¿sí? Así es. Para que quede todo entendido de qué es lo que está, qué es lo que aconteció y qué es lo que va a acontecer. Esto es lo que aconteció y lo que va a acontecer. Amén, ¿no? amén, amén. Bueno, Porque, yo me voy entonces a Apocalipsis. Y arrancamos en Apocalipsis 12:4. 12:4. Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. En esto se basa el conflicto estelar, ¿no? Que basado en Apocalipsis 12:4. Y ya desglosamos Apocalipsis 12:4, solamente para dar una introducción en el tema, en el siguiente. Y nos está diciendo que ya su cola arrastraba, porque ya esto era un conflicto que venía antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto es lo que vamos a ver ahora en una concordancia con Daniel. ¿No? Porque nos lleva Apocalipsis 12:4, nos llevaba, como mostraste vos, madre, amén, en una concordancia. Amén. Y después nos va a llevar a otra concordancia con Joel. Amén. Pero también tiene una unión con Génesis 6. Entonces esos son los puntos que vamos a terminar tocando en esta parte 2 del conflicto estelar. Entonces de acá sacamos, y su cola arrastraba, tiempo pasado, arrastraba, la tercera parte. No dice, y su cola arrastraría, es una acción que va a ser a futuro, sino que esto ya era un conflicto pasado, ¿se entiende? Entonces, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ya como dijimos en el programa pasado, las estrellas del cielo, esto era como un entendimiento que había arrastrado solamente ángeles, pero no. Y quizás vamos a estar hablando también más adelante, vamos a analizar bien el libro de Melquisedec, porque hay mucha información allí. Sabemos que estos fueron cánones sacados de los cánones bíblicos, pero son muy fundamentales para el entendimiento de todo esto, ¿no? De lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Que por eso hoy vemos como, por ejemplo, el telescopio James Webb, que está encontrando galaxias a millones de años luz y todavía sigue encontrando más. Entonces ya pasó el punto que decían que era el Big Bang. Siguen encontrando galaxias mucho más antiguas que el Big Bang. Y esto nos lleva a que esto, en el libro de Melquisedec habla de que el Señor, el Padre Eterno, antes de crear el universo, ya había existido una eternidad.
después crea el universo, bueno, crea todo el monte Sión, la ciudad celestial, ¿no? Crea las habitaciones para los ángeles, crea todo, ahí ese libro explica todo, y fue encontrado en las cuevas de Qumran, ¿no? Y ahí explica que luego hace el primer ángel también, y ahí es cuando nace el enemigo, nace Lucifer, pero era el ángel encargado de llevar sabiduría, pero ya vamos a entender hacia qué sabiduría. Sabiduría porque después son hechos los ángeles, que son los mensajeros de luz, que llevan el entendimiento a los diferentes lugares de lo que después iba a crear el Eterno. Todavía no es creado el universo. Después se fue hacia los rincones de lo que había creado, de ese escenario que había creado, el monte Sión y toda la estructura de lo que es el reino de los cielos. Se fue a los confines de la existencia y había un enorme vacío. Amén. Con una tremenda profundidad, una tremenda extensión, era todo vacío. Y extendió sus brazos y empezó a crear el universo. Y dice que los ángeles, a medida que él lo iba creando, se maravillaban de las cosas que hacía. Y después a cada uno de los ángeles se les daba sabiduría por medio del mismo Lucifer, se les daba sabiduría y ellos iban y todo lo que Lucifer les enseñaba iba y lo llevaban a los diferentes planetas capitales. Así narra el libro de Melquisedec encontrado en las cuevas de Qumran. Y nos explica que después el enemigo se le empieza a revelar por una cuestión que él quería saber qué había más allá de un confín, porque terminaba el universo, terminaba la existencia que había hecho, que se fue a hacer un viaje sideral, dice, con los ángeles enseñándole todos los rincones del universo, porque ellos iban a ser los encargados de llevar el entendimiento a cada uno de las diferentes galaxias y existencias que había y los reinos que hay. Por eso habla de las estrellas. Amén. Luego, esto estamos resumiendo un poco lo que habla el libro de Melquisedec, ¿no? Como para tener el entendimiento básico, para entender de qué nos está hablando después la palabra. Porque ¿qué pasa? Cuando no se tienen esos libros, después no se puede entender esto y a veces se tergiversa el entendimiento porque no se ha tenido un entendimiento previo, que sí lo tenían los antiguos maestros de la palabra. En los templos los tenían el libro de Jasher, porque dice la Biblia, dice, así como dice el libro de Jasher. ¿Y a dónde está el libro de Jasher? Así como dice el libro de Tando, ¿y a dónde está ese libro? Menciona como 2 o 3 libros que no están en la palabra, porque por maniobra del hombre fueron quitados, no por conveniencia de doctrina, por dominación, más que nada es por dominación, porque incluso prohibían que el pueblo leyera la Biblia, solamente la leían en latín y solamente los sacerdotes. Entonces el pueblo era ignorante de lo que decían las escrituras. Por eso dice también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, ¿no? Entonces porque el conocimiento es poder y no le daban el poder al pueblo. El poder lo tenían ellos y les inventaban un montón de cosas, como pasaba también en el Sanedrín en el tiempo del Señor. Cuando le decían que te es prohibido sanar en sábado, le es prohibido llevar la camilla en sábado. Un montón de cosas que no estaban escritas en la palabra, eran solamente añadiduras de los fariseos. No significaba que el Señor estaba profanando el sábado, no, estaba profanando el sábado según los fariseos, pero el Señor no profanó el sábado, para nada, porque Él era el Señor del sábado. Amén. Ahí también en el libro de Melquisedec muestra, cuando el Padre Eterno dice que se haga la luz. La luz, no está hablando solamente de la luz, y esto corrobora lo que dice Génesis, cuando dice Génesis 1, que el Señor dijo, hágase la luz, pero era la luz ahí en el principio del universo, de antes de crear el universo. Porque fíjense que el universo es una creación posterior, porque primero creó el monte Sión.
el territorio a donde vive el Padre Eterno con sus ángeles y el Hijo. Amén. Todo el reino de los cielos es un reino, ¿no? Y explica cómo hizo el reino, ¿no? Y después lleva a cuando viene el conflicto de que el enemigo quiere saber qué hay más allá de ese espacio indefinido, que el Padre se detuvo y no creó más nada, le puso un límite al universo y hasta acá llega y no creó más nada. Él quería saber lo que había en esa oscuridad ahí. Claro. Y cuando se paró frente a esa oscuridad, a ese abismo que seguía ahí, él podría haber seguido creando cosas, pero no creó más que eso. Entonces se detuvo sobre ese abismo y los ángeles se detuvieron porque ¿qué está haciendo? ¿Qué está pensando? No habló, no dijo nada, solamente observaba esa oscuridad ahí. Y se volvió al Eterno y les dice que todos los misterios de la luz les serán revelados, pero no les serán revelados los misterios de la oscuridad que hay en ese lugar. Ahí se hallaba el mal, los misterios del mal. ¿Y quién empezó? La curiosidad mató al gato, porque Lucifer empezó a querer tener entendimiento también porque se le daba toda la sabiduría a y agarraba y se las pasaba a los ángeles, y los ángeles se las llevaban a todas las otras criaturas en el universo. Después de todo esto viene el conflicto, que Satanás se revela porque quiere conocer, entonces empieza a crear una especie de nueva doctrina, y se le llama a esa doctrina basada en la lógica, y ahí es tremendo, porque esto lo basa Satanás en la lógica, porque el universo tiene una lógica de creación, tiene leyes creacionales. Nosotros tenemos leyes acá, leyes de la termodinámica y diferentes leyes que hacen funcionar de la electricidad, la electrostática y todo lo que genera la vida en la Tierra y en los diferentes planetas donde hay vida, y todos los sistemas solares y todo cómo funciona, tiene una lógica de creación, porque dice que el Padre Eterno, como dice en la palabra, Él lo creó con ciencia, con la ciencia que emana de Él, ¿no? El conocimiento y la sabiduría del Padre creó todas las cosas. Entonces a Él le llamó a esa teoría nueva, esa hipótesis nueva, la teoría de la ciencia del bien y del mal. Ahí es cuando nosotros relacionamos en el conflicto, cuando está la fruta que no puede comer Adán y Eva. Ahí está. Es la fruta del conocimiento del bien y del mal. El fruto prohibido no podrás de comer. ese fruto no podrás comer. Como también le dijo, hasta ahí termina el universo y más allá no les es lícito conocer estas cosas. Pero como dije antes, la curiosidad mató al gato y empezó a querer tener conocimiento, e incluso le pidió al Padre tener conocimiento de eso. Y el Padre le dijo, no, porque el Padre sabía qué es lo que había del otro lado. Y así él empezó a entremeterse en lo que no le convenía y se terminó encerrando en esa idea y terminó cayendo. Y ahí empezó a revelar a ciertos ángeles, y esos ángeles fueron influenciados obviamente por él. Incluso hasta el mismo Miguel quiso influenciar, y estos llevaron conocimiento de esta nueva tesis que ponía el enemigo, de la teoría del bien y del mal basada en la lógica, para que ellos decidieran si querían hacer lo bueno o lo malo, que les era lícito hacer lo bueno o lo malo. Incluso dice que el Padre Eterno, cuando creó todas las cosas, cuando se crearon todas las cosas, por medio de lo que primero creó, que fue la luz, estamos diciendo que yo soy la luz, dice el Señor. Entonces ahí se les empieza a revelar la tercera parte, lo explica el mismo libro,
la tercera parte de todos esos reinos. Entonces, y es cuando coincide, y a lo que queremos llegar, que cuando habla de las estrellas no solamente habla de los ángeles, habla de estos reinos, de estos mundos, multiplicidad de mundos, y sus criaturas, porque dice que iban y los recibían esas criaturas, ¿no? en diferentes mundos, ¿no? Por eso estamos diciendo que nosotros somos el Benjamín, el más pequeño de todos, los últimos que fue creado. Después dice, ¿no? Que va con Apocalipsis 12:4, y se engrandeció, dice, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahí tenemos la concordancia con Apocalipsis 12:4. Así es. Que está diciendo, a ver, vamos a Apocalipsis 12:4, y su cola estaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí está la concordancia con Daniel. ¿Qué está pasando? Y después vamos a ver en Joel 2 de qué se trata esto, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Tenías ahí Daniel? Sí. ¿Leíste Sí, Daniel, recién lo leí. Sí. Lo leí. Así y se engrandeció, dice, hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y acá me voy a Joel. Claro, parte del ejército del cielo y de las estrellas. Las echó por tierra. Las echó por tierra. Y las pisoteó. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerden que el enemigo no los pudo convencer a todos. La tercera parte. Sino que la tercera parte. A otros no los convenció y otros están en contra de todo esto, a favor, en este caso, del Benjamín, que somos nosotros. Por eso hay un conflicto, así como va a haber estelar. Así como va a haber un conflicto aquí en la tierra, el conflicto que va a haber aquí en la tierra va a ser la sombra del conflicto que va a haber allá arriba. Porque se están alineando los planetas, como quien dice, porque se viene el tiempo del fin. Y de definir este conflicto en el cual lo creó el enemigo, un conflicto estelar, conflicto universal, el universo entero está metido en todo esto, y el Señor va a juzgar en aquel tiempo a todos. El juicio no solamente es juicio para la tierra, o el juicio para las naciones, sino para todos aquellos mundos que se pusieron del lado del enemigo. También van a ser juzgados. Quizá también haya arrepentidos. No sé si habrán tenido algún medio de arrepentimiento como nosotros hemos tenido al Hijo de Dios. Porque el enemigo vino directamente a atacar y a copar este mundo. Porque terminó siendo, como dice la palabra, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. El mundo que representaba, la creación que representaba a Dios y a su Hijo. Había un reino, dice que la tierra es como si fuera la sombra del reino de los cielos. Por eso se vino y se instaló el templo. Porque dice que este templo, le dice, no lo vamos a leer ahora, porque si no se nos va el tiempo. Cuando le dijo a Moisés cómo tenía que hacer el templo, le dijo, haz las medidas exactas, porque esto es la sombra del reino, de lo que está en el cielo. Entonces ese privilegio tenía en la tierra, que era la sede del reino de los cielos. Como dijimos, los planetas capitales, dice que iban a los ángeles, iban y viajaban hacia los planetas capitales y ahí hacían reuniones, ¿no? Y iban entregando el conocimiento de la luz. Por eso nosotros vemos que hay, y se hablan aquellos que estudian esto, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en eso, sino que hablamos lo que la palabra habla, de que están tan avanzados. Son tan avanzados. ¿Por qué son tan avanzados? Porque incluso vivieron una eternidad.
son de miles de millones de años de avance. Por eso no nos podemos comparar, pero nosotros con lo poco que sabemos estamos alcanzando conocimiento. Pero ese conocimiento, lo que quiere el Eterno, que sea un conocimiento, pero que vaya de la mano con nuestra espiritualidad, para no solamente avanzar materialmente, sino avanzar espiritualmente, porque dice, serás prosperado conforme prospere tu alma. Estas son cosas que por ahí no se hablan, no se dan entendimiento, porque tampoco no se ha dado entendimiento de otras muchas cosas más. Por ende, el Señor le da al que le busca. Amén. Pedid y se os dará, buscad, ¿no? Y así como decimos siempre. Y lo mismo el conflicto que está pasando en este momento en Israel, Claro. ¿no? Que ya Israel ha entrado en la semana 70, cuando el arcángel Miguel se está empezando a retirar. Claro. Y ahí se está retirando, está sacando la cobertura, ¿no? Y que va a venir ese tiempo de angustia, ese tiempo de mucho dolor, ese tiempo, y está pasando con esto, con este conflicto que está pasando en Israel, con Irán y con muchas que se van a juntar. A favor, algunas, pero Israel va a quedar en un tiempo sin ayuda, pero sí va a estar la ayuda del Padre Eterno, del Padre de Gloria, porque Él es el pueblo que eligió el Padre Eterno, el Padre de Gloria, para seguir, para hacer lo que hay que hacer aquí en la tierra. Pero está en un conflicto en este tiempo muy, muy, muy complicado, en un conflicto de mucha angustia, de mucha persecución, porque está en estos dolores de parto, en esta semana 70, Amén. En estos dolores de parto, a todas las consecuencias, a todas las cosas que van a venir. Él es, Israel es el reloj profético. Nosotros tenemos que mirar los acontecimientos de Israel y tenemos que fijarnos cómo estamos, porque es el reloj profético. Ahí el Señor dejó ese reloj profético para que lo miráramos y viéramos el acontecimiento de estas cosas, ¿sí? Porque dice también el Mateo 24, que lo dejó el Señor, dice el Mateo 24, versículo 21, dice que va a haber, dice, tribulación como nunca la hubo ni la habrá. Va a haber, y está pasando en este tiempo eso. Entonces, este conflicto, porque estamos hablando en Apocalipsis 12:4, que el enemigo sabe que tiene poco tiempo, que ya ha fracasado todo su propuesta de gobierno por encima del gobierno eterno y del Padre, que creó todas las cosas en su perfección. Y porque él querer saber más de lo que ya se le había dado de revelación, entró en un conflicto interno en él mismo que arrastró al universo entero y toda la creación del Padre. Entonces esto es un tiempo de decisión. Nosotros, para honrar al Eterno y hacer su voluntad y apartarnos de todo camino inventado, directa o indirectamente, por el enemigo de nuestras almas. Entonces, acá dice Génesis 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, estamos hablando al inicio, ¿no? Y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, fíjense en esto, cuando habla de los hijos de Dios, no solamente está hablando de que eran ángeles solamente los hijos de Dios. ¿Se entiende? Porque si bien eran ángeles, porque el libro de Enoc habla de los ángeles que vinieron y se
empezaron a buscar mujeres porque las vieron hermosas. Cuando habla de los hijos de Dios, son ángeles, pero también son otros seres que vivían en estos otros mundos, que tuvieron el desarrollo también para venir hasta este lugar hace mucho tiempo atrás. ¿Se entiende? Y se entiende en las culturas, porque no vinieron hombres de las estrellas y culturas indígenas, cultura de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, de los babilonios también, Sumeria, Babilonia, todos estos también tuvieron estas influencias, y esto lo debemos entender, porque parte de una madurez espiritual también. Amén. Entonces acá cuando dice Génesis 6.1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Eterno dice que no, la descendencia de ellos no va a vivir por todo el tiempo en la tierra. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este es el tiempo final, los 120, los jubileos. Los jubileos, 120, ¿no? Sí, jubileos. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Por qué? Porque los renglones anteriores son años, cientos de años anteriores. 2 renglones para arriba son cientos de años anteriores. Esos ángeles tuvieron relaciones con la mujer y les nacieron gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh la maldad de los hombres era mucha. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que su venida va a ser como en los días de Noé. Amén. Acá estamos viendo la abominación de los ángeles con los hombres, y en los hombres se engendró el mal. Continuamente el mal. Y los hombres siguieron haciendo el mal. Pero estos fueron, dice, varones de renombre. Fueron, como muchas veces vemos en la mitología, Hércules y todas esas cosas, todos esos hombres de renombre, eran todos hijos de estos ángeles caídos. Por eso tenían esos suprapoderes que no lo tenía el hombre normal. Porque el Señor diseñó al hombre de una forma de la creación, pero estos vinieron, hicieron otra cosa. Y dice que, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Por eso dice el Señor que en su venida va a ser como en los días de Noé. Hoy que está viendo en la tierra, hay mucha maldad en la tierra. Y también hay mucha abominación en la tierra, de cual nosotros ni siquiera nos imaginamos, de los experimentos que están haciendo con la humanidad, en bases subterráneas y en barcos en el medio del mar, en buques enormes, que son laboratorios flotantes, porque ahí no hay un territorio, no hay una nación, no hay nada. Como no se pueden ir al espacio, les sale más caro, usan estas cosas. Bases militares subterráneas o bases subterráneas privadas, y también en lugares apartados, así como en buques en el medio del mar, experimentan con el hombre, con la creación del Eterno, con lo que es la imagen y semejanza de Dios. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió
Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Yahweh. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, ante los ojos de Yahweh. ¿Y qué dice acá? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir que era justo en sus generaciones? No era un cruzado. No era hijo de los ángeles caídos. Era de la generación de Adán. Era perfecto en su generación. De buen linaje era. Era de buen linaje. Del linaje del Eterno que había creado. Por eso. ¿No? No era esa la mezcla. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día acá? Nosotros vemos cómo están jugando con la genética, con esto que obligaban los gobiernos a ponerse. Si no te ponías el pinchazo, de que tanto hablamos empezamos en la primera temporada. Amén. El Señor nos levantó específicamente en plena pandemia para decirle a la población, a todos aquellos que escucharan, no por las diferentes plataformas, a todo el mundo, que no se pusieran eso, porque ni siquiera se hablaba, porque se estaba empezando a trabajar, los laboratorios estaban empezando a trabajar, ellos ya lo tenían, estos ya lo tenían, las patentes ya estaban. Uno cuando después fuimos investigando y todo eso, las patentes ya estaban de hace años, estaba todo preparado, ya en 2015 habían hecho un simulacro, ¿no? Era el momento para sacar todo. Y lo sacaron en el 2020. Con patentes de hacía incluso 80 años atrás, que tenían patentes de ciertas cosas que estaban dentro de lo que obligaron a poner a la población. Por manipulación y temor. Había que diezmar la porque población. Claro, principalmente porque había que diezmar a la población. Si fuera diezmar, se pasaron de diezmar a la población, pues fue una reducción de la población, como siempre denunciamos y dijimos. Esto es una reducción de la población a nivel mundial, porque no pueden controlar a una masa tan grande, entonces tenían que reducir la masa en la primera etapa, en las primeras etapas. Más adelante se va a venir una próxima etapa. Se va a venir otra más. Entonces ahí vamos a tener, y quizás eso sea también ya la marca definitiva, porque esto fue como un ensayo de la marca de la bestia. Todo aquel que no se ponía eso no podía ir a comprar ni vender, ni podía hacer nada, ¿no? Entonces eso fue un ensayo. Así mismo va a venir, así mismo te la van a vender a la marca de la bestia cuando venga, porque acá estamos hablando que este viene a reinar sobre la tierra, porque ya es echado del cielo directamente. Ahí está. No tiene más lugar, dice: alegraos cielos y los que habitáis en ellos. O sea, el porcentaje que no se puso del bando de él, sino que ahora es lanzado a la tierra y no tiene autoridad tampoco de manifestarse, sino que va a manifestar a uno en representación de él, que ese es el anticristo, que va a venir como un salvador a traer las soluciones. Quizás, esto no lo sabemos, quizás las soluciones que supuestamente nos vendan que hay en otro mundo, porque ellos son más avanzados, y se va a mezclar con la tecnología que hay hoy en día. Se pueden dar muchos escenarios. Tenemos que entender que la palabra nos muestra: el que tenga sabiduría entienda, dice. Amén. Entonces nosotros tenemos que escudriñar a qué nos tenemos que abstener, para que cuando venga no nos encuentre como unos insensatos, como unos incrédulos. Amén. Y sin conocimiento, porque mi pueblo perece, dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces debemos conocer. ¿Y cómo llamamos el conocimiento? Primero, en primer paso, buscando en la palabra. Y la palabra nos va a enseñar que nosotros tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, y que por medio del Espíritu Santo
la palabra se nos va a abrir el entendimiento delante de nosotros y vamos a poder entender lo que por ahí otro lo lee y no lo entiende. Amén. Porque siempre ha pasado, todos hemos empezado de cero. Y yo me acuerdo que cuando era chico y todavía no había tenido un encuentro con el Señor ni nada por el estilo, recién como a los 20 años conocí al Señor, me acuerdo que leía, no sé, tendría 15, 16 años, y leía la Biblia y no entendía nada de la Biblia. Nada. Incluso después cuando tomé al Señor, a lo primero no entendía, pero después cuando empecé a darme cuenta que eso fue un regalo del cielo, realmente entender que tenía que buscar del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo me iba a enseñar todas las cosas. Amén. Como dice la palabra, y no dejes que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas. Amén. Porque es verdad, porque Él mismo les enseña a permanecer en Él. Entonces es el Espíritu Santo que fue abriendo el entendimiento y enseñándome lo que significaba cada cosa. La revelación, los dones, ¿no? Amén. Claro, del Espíritu. Amén. Entonces eso es lo que instamos nosotros aquí. Amén. No buscar hombre, no buscar denominaciones, no buscar estructuras humanas, sino buscar al Espíritu Santo, que es lo único que el Señor nos dejó. La institución genuina y real del reino de los cielos es el Espíritu Santo. Amén. Y dice, y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo. Pero hay que preguntarse qué es congregarse, porque hay que atar toda la palabra. Y dice la palabra que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en el medio estaré yo. Amén, 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 amén. Si 2 o 3 piden por una misma cosa, yo se los concederé. Amén. Y para hacer una hoguera necesitas mínimo 2 o 3 ramas para hacer un fuego. Porque una rama sola no, pero una se consume y consume la otra y la otra y así sucesivamente. Es como empujar un auto. Uno solo le cuesta, pero 2 ya cuesta menos y 3 ya el auto arranca. Amén. Porque se tienen que unir en oración, en un mismo espíritu. Amén. Padre, para que ellos sean uno con nosotros. Uno con nosotros. Así como tú y yo somos uno, ellos sean uno junto con nosotros. Ahora todos nosotros somos, cada uno somos una persona individual. Pero el Señor quiere que estemos en un mismo espíritu, que seamos uno. Así como el real matrimonio, cuando se casan, pasan a ser una misma carne. Así es. Y no un matrimonio dividido. No porque yo pienso esto, no porque yo pienso el otro, no porque yo quiero hacer esto, no porque... Ya desde entrada, ese reino está dividido. Y como dice la palabra, un reino dividido no puede prosperar. No puede prosperar. Por eso tantos matrimonios caen. Porque no están parados sobre los cimientos que deben estar parados. Están parados en sus propias concupiscencias, como dice la palabra, pero no parado en la palabra del Eterno, que es la roca. Él es la roca. Él nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Gracias, Señor. Y este es el entendimiento que el Señor nos está dando. Que es como en los tiempos de Noé. Amén. Y así nosotros somos parte de este conflicto estelar, somos la piedra fundacional, casi. No fundacional, sino que en nosotros se derime o se determina la victoria del Eterno. Porque dijo algo el Señor. Hagamos, dice, Claro. al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Por eso tanto énfasis del enemigo de destruirnos si fuera posible. De destruirnos si fuera posible. Y vemos que en muchísimas ocasiones, y hay mucho para hablar de esto, porque ya nos tenemos que meter en muchas otras cosas más que nos tendríamos que meter, pero por tiempo no nos vamos a meter y vamos a seguir con lo que estamos acá, ¿no? Estamos en Génesis 6, 1 al 4. Y estamos diciendo que acá en Génesis 6 dice, y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y esto pasa lo mismo hoy. Por eso dice el Señor que va a ser como los días de Noé. El Señor ya está cansado de la abominación que hay sobre la tierra, porque esto va de continuo al mal. Hoy vemos que por nada matan a una persona. Y se arman guerras y rumores de guerra, y ahí vemos nuevamente a Irán queriendo destruir porque se le ocurre que es su territorio. Y así ha sido una guerra desde siempre. Y un conflicto por intereses, por orgullos, por soberbios, por aquello, por lo otro, atacando a quienes no le atacan. Solamente ellos atacan porque todo pasó, incluso que fue el ataque el 7 de octubre, ese ataque ese claro, 7 de octubre. Ahí comenzó. Que ahí comenzó el tema con Gaza. Ahí está. Y continuamente atacado. Pero Israel no ataca nada y solamente se defiende de los ataques. Eso es diferente. No es un pensamiento colonialista, sino que los atacaron. Entonces, tienen que defenderse. Amén, amén, amén. Ahora pasa lo mismo. Fueron atacados, tienen que defenderse. Porque ¿qué están haciendo? Están invirtiendo millones y millones de dólares. Han invertido durante años para crear una ojiva atómica, para lanzársela a Israel, para eso nomás. No tiene otro propósito. Porque su juramento es arrasar a Israel de la faz de la tierra. Y esto es lo que se está viendo ahora. Pero incluso dice la palabra: cuando veas a Israel rodeada de ejército, huye a los montes. Ahí está. Huye a los montes. Porque si viene una guerra a escala global, Mateo 24. pero con armas de destrucción masiva. Amén. Porque lo profetiza. Y ahora vamos a ir allí a Joel, pero quiero terminar la idea acá de Génesis. Y en toda esta generación que el Señor quiere raer, porque esto se viene el juicio de las naciones. Amén. Por eso viene el juicio de las trompetas, cuando ya empieza a la tercera parte de lo primero y así sucesivamente, y vienen los juicios de las trompetas. Pero, acá hay un pero en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahora, ¿cuántos Noé habemos hoy en día para que hallemos gracia delante del Eterno? Porque el arca hoy en día es su hijo. El arca no es física, sino el arca es espiritual. Más allá que también el Eterno, como dice, cuando veas a Jerusalén rodeado de ejército, huye a los montes, o sea, no te quedes a ser destruido, sino que conserva tu vida. Prepárate. Hace un lugar de acopio de alimentos, de medicamentos, tener conocimientos de primeros auxilios, de muchas cosas, porque se vienen tiempos peligrosos. Se vienen tiempos peligrosos. Entonces los insensatos van a andar como que no pasa nada. Y Noé, que era el loco, se preparó. Amén. Noé, que se burlaban. ¿Se te han burlado? Te dicen que sos loco, que estás predicando, que esto, que aquello, lo otro. Bueno, entonces estás pagando el precio. Porque sí, el Señor estaba endemoniado, Noé era loco, Jeremías era esto, Josué era el otro, y Juan el Bautista era el otro loco. Y todos sufrieron y pasaron cosas. ¿Y qué dice la palabra? Y os llamarán locos. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? ¿Bendita qué? Bendita mi locura. Bendita sea nuestra locura. Amén. Si es que somos locos. Pero no es que somos locos. Estamos entendiendo los tiempos, porque hemos creído, hemos visto, hemos reconocido y hemos vivido lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y estamos advirtiendo a todo aquel que tenga oídos para oír, dice la palabra. ¿No? Ahí vamos a ir preparando unas alabanzas que tenga esta Lauta por ahí.
Pero mientras vamos a ir a Joel 2. ¿Tenés Joel 2? Acá lo tengo más? yo, Pues. ¿sí? Bueno, lo vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, dice. Toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Alarma en mi santo monte. También dice, todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá, dice, un pueblo grande, fuerte, semejante a él, dice. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Cuál es ese? Este es Joel. Pero 2, 1 y 2. 1 y 2. Sí. Entonces, nos está diciendo, toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué tienen que temblar los moradores de la tierra? Porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Y siempre decimos no. Se dice no, estamos esperando la venida del Señor, el Señor ya va a venir y estamos contentos porque el Señor va a venir, pero dice el Señor, en su palabra, que cuando pedís el día del Señor no sabés lo que pedís. Porque, volvemos a lo mismo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Día de tinieblas, el día de Yahweh, el día del Eterno, el día del Señor. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube. ¿Por qué de tiniebla y oscuridad? Porque Él viene como ladrón en la noche. Para que Y no esté preparado. y en aquella noche uno estará durmiendo, el otro estará haciendo esto, y así se lleva. Días de tiniebla y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, como sobre los montes. ¿Los montes dónde están? En la altura. Los montes están arriba. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, ¿no? Esas nubes que flotan por encima de las montañas, el alba. Así vendrá un pueblo grande, vuelvo a repetir, pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué es este pueblo? ¿De dónde viene este pueblo? Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén. Abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto a su lado, ni tampoco habrá quien de él escape. O sea, viene avanzando este pueblo y el jardín del Edén delante de él. Pero una vez que pasó por ese lugar, quedó hecho un desierto, arrasado, por ese pueblo fuerte que viene. Y viene por encima de las montañas. Como dice su aspecto, como aspecto de caballo. Su aspecto como aspecto de caballo. Y como gente de a caballo correrán. O sea, su aspecto no es como un humano. Su aspecto es como un caballo. Y como gente de a caballo correrán, o sea, serán veloces. Y como caballos. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. ¿Cómo? Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. O sea, tendrán la capacidad de saltar de cumbre a cumbre de los montes. Hoy vemos que rápidamente hay objetos en el cielo que se mueven de un lugar al otro, de una cumbre a la otra. Y eso es lo que está diciendo acá. Como sonido de llama, de fuego,
que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán, y acá está el tema, porque muchos dicen, está hablando de un ejército que viene que no se conoce. Bueno, ¿dónde será el ejército que no se conoce? Porque no sé, el de Rusia lo conocemos, el de Estados Unidos, no sé, el de Europa, de China, de Corea del Norte, de la India, lo conocemos. Pero este ejército no lo conocemos. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿No? Delante de él temerán los pueblos. Los pueblos, ¿quiénes son los pueblos? De las naciones. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes, porque diciendo, ¿qué es esto? ¿De dónde vienen? Como valiente correrán, como hombre de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo de estos que vienen. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre las espadas no se herirán. Estos no lo podrán herir. Irán por la ciudad, o sea, van a invadir las ciudades, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Lo vemos a veces en las películas y decimos, esto es una película. Pero esto está hablando de una invasión de un pueblo que viene por los postreros de los cielos. Amén. ¿A dónde dice por los postreros de los cielos? Creo que más adelante, ¿no? Pero ahí vamos a ir a unas alabanzas que tenga preparada Lauta y después vamos a seguir hablando de la profecía que está hablando Joel aquí. En Joel 2, vamos por el capítulo 8. Así que ahí seguimos con La Voz en el Desierto. Bendice, alma mía, al Señor, y olvides su perdón, su favor. Jesús sana, levanta del polvo, corona mi vida con oro y gozo. Lento para la ira, grande en compasión. Así es Dios, así es su corazón. Como padre que cuida al hijo, así Cristo cuida a Cristo. Mi destino no olvidaré tus bondades, ni tus obras, ni tus verdades. Mi alma anca con gratitud por tu amor y tu virtud. Como es en estar, así es tu amor, sin cesar. Mis pecados lejos echaste, Jesús, por siempre me amaste. No olvidaré tus bondades, me curas con tus bondades.
mis ojos al cielo azul. ¿De dónde vendrá mi luz? Mi socorro viene del Señor, el que todo lo hizo por amor. No dormirá el que me guarda. Jesús vela mientras todo se apaga. Él me protege del sol y la luna. Dios es mi sombra en la cuna. Alzaré mis ojos, buscaré tu rostro, Cristo mi guardador, mi escudo y protector. Temeré mi entrada, mi salida. Toda mi vida es tuya, desde ahora y por siempre. Jesús, eres mi presente. Alzaré mis ojos, sabes que es tú, yo lo soy. Visible y fiel, y Dios y Emmanuel. A saber, oh sos, y allí estás tú, glorioso, mi auxilio fiel, mi Dios, Emmanuel. Tú me miras cuando no hablo, sabes todo, aunque calle. Cristo, conoces mi levantar, también cuando quiero escapar. ¿A dónde iría yo de ti? Tu espíritu siempre va allí. Me formaste con tu cuidado, me amaste desde haber pecado. Poco conocido por ti, Jesús amado así. No soy un número, soy parte de tu rumbo. Tú me ves, tus pensamientos no tienen fin, como grados que no puedo medir. Aún en la noche oscura, Dios, tu luz me asegura. Conocido por ti, escogido desde el principio. No soy olvido ni azar, soy tu diseño celestial.
Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Cristo, guíame por sendas limpias. No quiero andar donde el mal habita. Tu palabra es árbol junto al río, y en ti florece lo que antes estaba vacío. No me sientas en sillas sin verdad, ni me dejes caminar en oscuridad. Jesús, mi deleite está en tu ley. Día y noche en tu amor me afianzaré. Santidad que da vida, como un río que no se olvida. Dios, tú eres mi raíz. Sin ti no sé vivir. Hazme firme en ti. Los vientos soplan, la gente se cae, pero tú, Jesús, eres quien me levanta. Dame fruto que dure en cada estación, porque tu palabra es mi canción, mi verdad. La vida es tu espíritu quien me cuida. Cristo, mi esperanza fiel, mi principio y mi bien. Gracias, Señor. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Jesús, mi pastor. Seguimos con La Voz en el Desierto 11 y 16. Y estamos aquí en Joel 2 y 2:10. Y decía, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol, y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿A qué nos hace acordar esto? Y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas en los cielos caerán, ¿no? A Mateo 24:29. Exactamente. Y dice, y Yahweh dará su orden, pero antes quería leer esto. Acá. Dice, el 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán los muros, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrellará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Eso lo habíamos leído. La verdad, acá está el 9, irán por la ciudad, correrán por el muro. ¿Cómo van a correr por un muro? Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y ya nos vamos acercando a decir. No, lo vamos, mirá, yo te voy a decir esto, mirá, vamos a ir aquí, vamos a ir a esto, a Joel 2:2, me dice, día de niebla y oscuridad, día de nube y día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en año de muchas generaciones. Y me voy a Isaías 13, versículo 5. Viene de lejanas tierras, de los postreros de los cielos, Jehová y sus instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Muy bien. Así que vienen de los postreros de los cielos. Amén. Un pueblo, como dice, Dice, viene de lejanas tierras, de los postreros de los cielos. De los postreros de los cielos. Ahí estamos hablando de los cielos.
Ahí. ¿Qué son los cielos? Vemos que está primero, segundo, tercer cielo. De los cielos, vienen de los cielos, de los postreros, allá, muy allá lejano, Amén. de los cielos, de los postreros de los cielos. Un pueblo fuerte y grande, Amén. ¿no? Preparado para la batalla. Entonces acá, ahí tenemos la conexión de Isaías con Joel. Delante de él, delante de la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército. ¿Por qué dice de su ejército? Porque a Israel el Señor le dijo: he aquí mi siervo a Nabucodonosor. Amén. Era el siervo, sí, era el siervo que iba a utilizar para castigar a Israel, porque Israel andaba en sus propios caminos. Andaba en desobediencia. Entonces Nabucodonosor fue el instrumento y fue el siervo del Eterno para ejecutar esa orden contra Israel. Y aquí por eso se entiende y dice: y Yahweh dará su orden, porque las cosas no suceden si el Señor no las permite. Amén, amén, amén. Incluso dice: no menosprecies el castigo de Yahweh, porque Yahweh castiga al que ama. Amén. Y sí, ¿cómo es esto? Sí, esto es necesario, que el Eterno entre en juicio con las naciones, para que las naciones pasen un proceso que es necesario que pasen ese proceso. Amén. ¿Para qué? Para ser salvos. Amén. Para eso es. Porque si no le sacamos el punto en el cual se detiene el Señor, por qué es necesario que pasen estas cosas. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? A estas cosas que están sucediendo. Entonces, estamos viendo que viene un tiempo de ira, Amén. ¿no? Un tiempo de que viene un pueblo grande y fuerte de los postreros de los cielos, que todos los pueblos de la tierra van a temblar y empalidecer cuando vean estos que vienen por encima de las cumbres de las montañas. Vienen de los cielos, de los postreros de los cielos. Con esto le podemos recomendar, hay dos películas, uno que tienen aspecto de caballo y que han venido de los postreros de los cielos, incluso que ya estaban acá en la tierra. Se llama la película, ¿cómo es que se llama? La Guerra del Mañana. Se llama así la película. La recomiendo, La Guerra del Mañana, y otra película que es una película documental que se llama Almas Gemelas. Miren esas dos películas, Almas Gemelas y La Guerra del Mañana. Es algo similar a lo que están narrando acá. Amén. Algo con aspecto de caballo que camina por los muros, va por las ciudades, se mete dentro de las casas y tiene mucha relación con esto. Pero ¿qué está pasando aquí? Entonces está diciendo su orden, porque grande es el día de Yahweh Amén. y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y el 12 dice: por eso, pues ahora, dice Yahweh, Amén. convertíos a mí, por esto que viene. ¿Por Amén. qué esto? Ya vamos a ver. Y ahí, como estuviste leyendo en Isaías, ¿tenés Isaías todavía ahí o no? Ya no lo tengo eso. ¿Por qué esto no es ni más ni menos que habla que el día de la ira es el día de la ira del Eterno? Por esto, pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí todos vuestros, de todo vuestro corazón, perdón. Leo de nuevo. Por eso, pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y no en vuestro vestido. Convertíos a Yahweh, vuestro Eloj, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia, y que se duele del castigo, se duele de ejecutar el juicio. 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Levante. Vienen, dice, de lejanas tierras y de los postreros de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira. Ahí está. Para destruir toda la tierra. Ahora, vamos a leerlo de nuevo despacito. Entonces, Yahweh viene con los instrumentos de su ira, porque esto es el día de la ira, y sabemos que nosotros no estamos puestos para ira. Por eso dice, por eso arrepentíos. Amén. Y buscadme. ¿Por qué? Porque incluso, como pasó con Nínive, si toda la tierra se arrepintiese y se volviese al Eterno, la ira no se ejecutaría. Si todos nos volviésemos a Cristo, el Señor detiene su mano, porque como pasó con Nínive, que Él mandó a que si se arrepentían, si no los iba a destruir a todos, entonces mandó al profeta a que fuera y le dijera a Nínive que se arrepintiera, y Nínive se arrepintió. Por eso está diciendo acá, quién sabe si no se volverá y se arrepentirá, porque los tuvo por destruir el Eterno a Israel, y Moisés se puso a interceder por el pueblo, y el Eterno no destruyó el pueblo. Amén. Apártate, Moisés, porque los voy a destruir. Amén, amén. Y entonces Moisés empezó a clamar. Entonces, ¿qué pasa si las naciones del mundo se vuelven al Eterno? Estos juicios no vienen. El Señor detiene su mano, sus juicios, porque ya está todo su pueblo convertido. Pero... Y acá dice, entonces, vuelvo a leer Sí, eso. dice, vienen de lejanas tierras y de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Pero voy a leer un poquito el 6, dice, huid, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como con asolamiento del Todopoderoso. Amén. Entonces acá dice, rasgad vuestro corazón. Amén. Pero el 12 dice, vamos a leer el 12. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertíos a Yahweh, vuestro ojo. ¿Qué hora son? No veo. 11:27. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertíos a Yahweh, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, porque está tardando para esta ira, porque esto va a ser, incluso si el hombre en las naciones no se arrepintiese, esto va a ser después del rapto de la iglesia, porque no estamos puestos para ira. Ya cuando venga la final trompeta, que tenemos que pasar esa gran tribulación, como dice la palabra, e inmediatamente después de aquella tribulación, Mateo 24-29, inmediatamente después de aquella tribulación. Entonces, viene esa gran tribulación que la tenemos que pasar. Lo guste o no nos guste, aquellos que son pretribulacionistas, los lamento porque no se van a estar preparando. Esos son la insensata. Entonces el Señor nos dice que nos arrepintamos. Y nos volvamos para cuando esto venga, amén, nosotros no estemos aquí. Este pueblo que va a venir, esta invasión de un pueblo que viene de los postreros de los cielos, nos va a suceder contra aquellos que ya hayan buscado del Señor. Padre de gloria, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y te damos gracias, Señor. Gracias porque, así mismo, como dice tu palabra, cuando predicas a ti mismo no te predicas. Tú nos enseñas por nuestra misma boca, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu benignidad, por tu mansedumbre, por tu templanza, porque tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. Y así adviertes ahora a aquellos que se quieren acercar a ti, Señor, para que no padezcan estas cosas que vienen, que son juicios necesarios sobre las naciones y sobre esta tierra que ha percibido por causa del hombre, por causa del engaño del manipulador de este mundo, Señor. Todo esté mal, Padre Santo, pero tú lo sabes, Señor, y no juzgarás definitivamente al hombre, sino que darás escapatoria, Señor, para que ellos puedan arrepentirse y volverse a ti. En el nombre glorioso de Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, y nombre sobre todo nombre bajo el sol,
Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre eterno, Abacadosh, Abba, Barjú. Amén, amén y amén. Esto ha sido La Voz en el Desierto. Hemos estado bajo la edición técnica de Lautaro Morán, con la co-conducción de Avita Logos y quien les habla, Eliseo Díaz. Si el Señor así lo permite, nos reencontraremos un próximo domingo con un programa más de La Voz en el Desierto. Abrazos y bendiciones para todos. Guarden agua, alimento, medicamento y mochila de emergencia. Que tengan un bendecido domingo. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa. Tú eres todo.